Under the Same Moon, la misma luna, es un drama que narra una emotiva historia sobre el amor entre una madre y su hijo, así como las dificultades que enfrentan muchas familias separadas por la inmigración. La película comienza mostrando la vida de Rosario, una mujer mexicana que vive y trabaja de manera indocumentada en Los Ángeles, California. Hace varios años dejó a su pequeño hijo, Carlitos, en México al cuidado de su abuela, con la esperanza de reunir suficiente dinero para ofrecerle un futuro mejor. Aunque la distancia los separa, ambos mantienen un vínculo muy fuerte gracias a las llamadas telefónicas que realizan cada domingo a una hora fija. Durante esas conversaciones, Rosario le promete a Carlitos que algún día estarán juntos nuevamente. Carlitos vive en un pequeño pueblo mexicano junto a su abuela, quien lo cuida con cariño mientras su madre trabaja en Estados Unidos. A pesar del amor que recibe, el niño extraña profundamente a Rosario y sueña constantemente con el momento en que podrá abrazarla otra vez. Rosario también vive con un enorme sentimiento de culpa por haber tenido que dejar a su hijo, pero considera que el sacrificio vale la pena porque puede enviar dinero para cubrir sus necesidades y darle una mejor oportunidad de vida. La rutina de ambos cambia de forma inesperada cuando la abuela de Carlitos fallece repentinamente. El niño queda prácticamente solo y algunos familiares comienzan a discutir quién debería hacerse cargo de él. Carlitos comprende que podría ser enviado a vivir con personas que apenas conoce y que eso dificultaría aún más la posibilidad de reencontrarse con su madre. Convencido de que nadie luchará por reunirlos, decide emprender por su cuenta un peligroso viaje hacia Estados Unidos. Antes de partir, Carlitos recuerda las pistas que Rosario le había dado durante sus llamadas. Sabe que ella trabaja cerca de un restaurante y que cada domingo utiliza un teléfono público ubicado frente a ese lugar para comunicarse con él. Aunque desconoce la dirección exacta, cree que esa información será suficiente para encontrarla. Con mucho valor, reúne algunas pertenencias, toma el dinero que tiene disponible y comienza su travesía hacia la frontera. Mientras tanto, Rosario continúa trabajando como empleada doméstica y limpiando casas para sobrevivir. Su vida está llena de sacrificios, largas jornadas laborales y el temor constante de ser descubierta por las autoridades migratorias. Vive con la esperanza de ahorrar lo suficiente para traer legalmente a Carlitos, aunque cada vez comprende que ese sueño parece más difícil de alcanzar. También enfrenta problemas personales, incluyendo una relación sentimental que no termina de darle la estabilidad que busca. En su camino hacia la frontera, Carlitos conoce personas muy diferentes. Algunas intentan aprovecharse de su inocencia, mientras que otras se conmueven por su historia y deciden ayudarlo. Estas experiencias le enseñan que el mundo puede ser tanto cruel como generoso. A pesar de ser solo un niño, demuestra una sorprendente inteligencia, valentía y determinación para continuar avanzando. Durante su viaje, Carlitos termina cruzando caminos con Enrique, un hombre que recientemente fue deportado de Estados Unidos y que intenta regresar para recuperar su empleo y reconstruir su vida. Al principio, Enrique no desea hacerse responsable del niño, ya que considera que viajar con él solo complicará sus propios planes. Sin embargo, poco a poco desarrolla un fuerte afecto por Carlitos y comienza a sentirse responsable de protegerlo. La relación entre ambos se convierte en uno de los aspectos más importantes de la historia. Enrique empieza siendo un hombre egoísta y desilusionado, pero la presencia del niño despierta en él un lado más humano y solidario. Carlitos, por su parte, encuentra en Enrique una figura adulta que lo acompaña y lo ayuda a enfrentar los numerosos peligros del camino. El viaje hacia Estados Unidos resulta extremadamente difícil. Ambos deben evitar a las autoridades migratorias, encontrar alimentos, conseguir transporte y sobrevivir con muy pocos recursos. En varias ocasiones se enfrentan situaciones de peligro que ponen a prueba su resistencia física y emocional. Sin embargo, cada obstáculo fortalece aún más el vínculo que han construido. Mientras tanto, Rosario desconoce completamente que su hijo ha iniciado el viaje para buscarla. Continúa llamando cada domingo al teléfono público donde siempre hablaban, sin saber por qué Carlitos ya no responde.
La falta de noticias la llena de angustia y comienza a temer que algo terrible haya sucedido en México. Intenta comunicarse con familiares y amigos, pero la información que recibe es confusa y aumenta su preocupación. Cuando finalmente descubre que Carlitos desapareció después de la muerte de su abuela, Rosario entra en desesperación. Se siente culpable por no haber estado presente y hace todo lo posible por localizarlo. Sin embargo, la distancia y su situación migratoria limitan enormemente sus posibilidades de actuar. Enrique y Carlitos consiguen cruzar la frontera, pero los desafíos no terminan allí. Estados Unidos representa un nuevo territorio lleno de riesgos para quienes viven sin documentos. Deben moverse con cuidado para evitar ser detenidos y continúan buscando pistas que los acerquen a Rosario. El niño conserva siempre la esperanza de encontrar el restaurante donde su madre trabaja y el teléfono desde el cual ella realiza las llamadas dominicales. Durante el trayecto conocen a diversas personas que representan distintas realidades de la experiencia migratoria. Algunos inmigrantes trabajan largas horas en empleos mal remunerados, otros viven escondidos por miedo a ser deportados y muchos soportan la soledad de estar lejos de sus familias. Estas historias muestran que la separación familiar es una de las consecuencias más dolorosas de la migración. A medida que pasan los días, Rosario comienza a perder la esperanza de encontrar a Carlitos. Sin embargo, nunca deja de creer que, de alguna manera, volverán a verse. Su amor por él sigue siendo la principal motivación para continuar luchando a pesar de las dificultades. Finalmente, después de una larga serie de obstáculos y coincidencias, Carlitos logra acercarse al lugar donde trabaja su madre. Rosario también realiza una intensa búsqueda y ambos terminan encontrándose en un momento profundamente emotivo. El reencuentro representa la culminación de todos los sacrificios, el sufrimiento y la esperanza que mantuvieron vivos durante tantos años de separación. La película concluye mostrando que el amor entre una madre y su hijo puede superar enormes barreras geográficas, económicas y sociales. Aunque el futuro de ambos sigue siendo incierto debido a su situación migratoria, el hecho de volver a estar juntos simboliza una victoria sobre la distancia y las dificultades que enfrentaron. Under the Same Moon transmite un poderoso mensaje sobre la importancia de la familia, el sacrificio de los padres inmigrantes y la resiliencia de quienes luchan por un futuro mejor. A través de personajes entrañables y situaciones realistas, la película invita a reflexionar sobre el impacto humano de la migración, la esperanza que mantiene unidas a las familias y el valor de nunca renunciar a los seres queridos. La fuerza de Under the Same Moon reside no solo en su emotiva historia, sino también en el excelente trabajo de su reparto. Cada actor aporta autenticidad y profundidad a los personajes, permitiendo que el público comprenda el impacto emocional de la separación familiar causada por la migración. Las interpretaciones combinan momentos de esperanza, tristeza, valentía y amor, creando una historia cercana y humana que conecta con espectadores de diferentes culturas. Adrián Alonso interpreta a Carlitos, el protagonista infantil de la película. Su personaje es un niño inteligente, sensible y muy maduro para su edad, obligado a enfrentar circunstancias difíciles después de quedar solo en México. Alonso ofrece una actuación natural y convincente que evita los excesos dramáticos. A través de sus expresiones, gestos y diálogos, transmite la mezcla de miedo, esperanza y determinación que siente Carlitos durante su viaje hacia Estados Unidos. El actor logra que el público acompañe emocionalmente cada paso del recorrido del niño y comprenda la enorme fortaleza que necesita para continuar. Su trabajo es fundamental porque la mayor parte de la historia se desarrolla desde la perspectiva de Carlitos y su interpretación mantiene el interés emocional durante toda la película. Kate del Castillo da vida a Rosario, la madre de Carlitos. Su personaje representa a miles de madres inmigrantes que dejan atrás a sus hijos para buscar mejores oportunidades económicas. La actriz construye un personaje lleno de humanidad y sacrificio. Rosario trabaja largas jornadas como empleada doméstica mientras vive con el dolor constante de la separación. Kate del Castillo expresa de manera convincente el conflicto interno de una mujer que debe elegir entre permanecer cerca de su hijo o garantizarle un futuro más estable.
Sus escenas muestran una amplia gama de emociones, desde la esperanza hasta la desesperación, especialmente cuando descubre que Carlitos ha desaparecido. Su actuación aporta gran parte de la carga emocional de la película. Eugenio Derbez interpreta a Enrique, un hombre que inicialmente parece egoísta y poco dispuesto a involucrarse con los problemas de otras personas. Sin embargo, a medida que avanza la historia, el personaje experimenta una importante transformación personal. Enrique termina convirtiéndose en el protector de Carlitos durante el peligroso viaje hacia Estados Unidos. Derbez, conocido principalmente por su trabajo en la comedia, sorprende con una interpretación dramática equilibrada y sincera. Aunque conserva algunos momentos de humor natural, evita convertir al personaje en una caricatura. Su evolución emocional es una de las más importantes de la película, ya que aprende el valor de la responsabilidad, la solidaridad y el afecto. La relación entre Enrique y Carlitos constituye uno de los aspectos más destacados del reparto. Ambos actores desarrollan una química muy creíble que evoluciona gradualmente. Al principio existe desconfianza mutua, pero poco a poco construyen una relación basada en el respeto y la protección. Esta dinámica permite mostrar cómo dos personas muy diferentes pueden ayudarse mutuamente mientras enfrentan las dificultades del camino. Las escenas compartidas entre Adrián Alonso y Eugenio Derbez equilibran momentos de tensión con otros de humor y ternura, fortaleciendo el desarrollo de ambos personajes. América Ferrera interpreta a Marta, una joven trabajadora que también vive como inmigrante en Estados Unidos. Aunque su participación no ocupa gran parte del tiempo en pantalla, su personaje ofrece una perspectiva diferente sobre las dificultades que enfrentan quienes viven lejos de su país de origen. Marta representa a una generación de inmigrantes que intenta construir una nueva vida mientras mantiene vivas sus raíces culturales y familiares. Ferrera aporta sensibilidad y naturalidad al personaje, mostrando empatía hacia Rosario y comprendiendo los sacrificios que implica la experiencia migratoria. Maya Zapata interpreta a Alicia, una amiga cercana de Rosario. Su personaje desempeña un papel importante como apoyo emocional para la protagonista. Alicia escucha sus preocupaciones, comparte sus experiencias y representa la solidaridad que suele desarrollarse entre personas que enfrentan circunstancias similares. Maya Zapata construye un personaje cálido y realista, cuya presencia ayuda a mostrar que la amistad puede convertirse en una segunda familia cuando los seres queridos están lejos. Carmen Salinas interpreta a Doña Carmen, una mujer de gran corazón que ofrece ayuda y comprensión a quienes la rodean. Su personaje aporta calidez humana y representa la generosidad que aún puede encontrarse incluso en situaciones difíciles. Carmen Salinas, reconocida por su larga trayectoria artística, utiliza su experiencia para construir un personaje sencillo pero memorable. Cada una de sus escenas transmite cercanía, humor y sabiduría popular, elementos que enriquecen el ambiente emocional de la película. María Rojo interpreta a la abuela de Carlitos, quien cuida del niño mientras Rosario trabaja en Estados Unidos. Aunque aparece principalmente al comienzo de la historia, su personaje resulta esencial para comprender la estabilidad emocional que Carlitos pierde tras su fallecimiento. La actriz representa a una mujer fuerte, cariñosa y profundamente comprometida con el bienestar de su nieto. Su interpretación transmite el amor incondicional de una abuela que intenta proteger a su familia incluso en circunstancias muy difíciles. El reparto secundario también desempeña una función importante al representar las diferentes realidades de la inmigración. A lo largo del viaje aparecen trabajadores agrícolas, conductores, comerciantes, policías, inmigrantes y ciudadanos estadounidenses que reaccionan de distintas maneras frente a Carlitos y Enrique. Algunos personajes muestran solidaridad y ofrecen ayuda desinteresada, mientras que otros reflejan la desconfianza, el abuso o la indiferencia. Estas pequeñas interpretaciones contribuyen a construir un retrato más amplio y realista del entorno social en el que se desarrolla la historia. Uno de los mayores logros del elenco es la autenticidad con la que representa las emociones cotidianas. En lugar de exagerar el drama, los actores optan por interpretaciones contenidas que permiten al público identificarse fácilmente con los personajes.
Los silencios, las miradas y las expresiones faciales tienen tanta importancia como los diálogos, haciendo que muchas escenas resulten especialmente conmovedoras. La película también destaca por el equilibrio entre actores experimentados y jóvenes talentos. Adrián Alonso aporta la espontaneidad propia de un niño, mientras que intérpretes consolidados como Kate del Castillo, Eugenio Derbez, Carmen Salinas y María Rojo ofrecen la experiencia necesaria para sostener las escenas de mayor intensidad emocional. Esta combinación permite que la historia mantenga un tono realista y cercano. Otro aspecto destacable es la diversidad de los personajes. Cada uno representa una experiencia distinta dentro del fenómeno migratorio. Rosario simboliza a los padres que emigran para sostener económicamente a sus familias. Carlitos representa a los niños que crecen separados de sus padres. Enrique refleja la posibilidad de cambiar y encontrar un nuevo propósito mediante la solidaridad. Marta y Alicia muestran la importancia del apoyo entre inmigrantes, mientras que los personajes secundarios ilustran las distintas reacciones de la sociedad frente a quienes buscan una vida mejor. Las actuaciones también fortalecen los principales temas de la película: el amor familiar, el sacrificio, la esperanza y la resiliencia. Ningún personaje es completamente perfecto ni completamente negativo. Todos poseen virtudes, defectos y conflictos personales que los hacen creíbles. Gracias a este enfoque, el público comprende que la historia no trata únicamente sobre cruzar una frontera, sino sobre las decisiones difíciles que muchas familias deben tomar para sobrevivir. En conjunto, el reparto de Under the Same Moon realiza un trabajo sobresaliente al convertir una historia sencilla en una experiencia profundamente emotiva. Las interpretaciones transmiten autenticidad, sensibilidad y humanidad, permitiendo que el espectador conecte con los personajes desde el inicio hasta el final. El talento de cada actor contribuye a que la película sea recordada no solo por su mensaje sobre la inmigración y la reunificación familiar, sino también por la honestidad y la calidez con las que cada personaje cobra vida en la pantalla. Under the Same Moon, la misma luna, es una película dramática que combina una historia profundamente emotiva con una reflexión sobre la migración, la familia y el sacrificio. Dirigida por Patricia Regan, la película presenta un relato sencillo en apariencia, pero cargado de sentimientos y de situaciones que conectan con experiencias reales vividas por muchas familias. En lugar de centrarse únicamente en los aspectos políticos de la inmigración, la historia pone el foco en las personas, en sus relaciones y en las consecuencias emocionales que provoca la separación de los seres queridos. Este enfoque hace que la película sea accesible para un público amplio, incluso para quienes no están familiarizados con el contexto migratorio entre México y Estados Unidos. Uno de los mayores logros de la película es su capacidad para construir una historia emocional sin depender exclusivamente del melodrama. Desde el principio queda claro que el eje central es el vínculo entre una madre y su hijo. Rosario trabaja en Estados Unidos con la esperanza de ofrecer un mejor futuro a Carlitos, mientras que el niño vive en México esperando el día en que puedan reunirse. La distancia entre ambos no solo es física, sino también emocional, ya que cada uno enfrenta dificultades distintas sin poder ayudarse directamente. Esta premisa resulta poderosa porque refleja un conflicto humano universal, el deseo de mantener unida a la familia incluso cuando las circunstancias parecen impedirlo. El desarrollo de la historia mantiene un equilibrio adecuado entre los momentos de tensión y los de esperanza. La película no presenta un viaje fácil para sus protagonistas. Cada etapa del camino implica nuevos desafíos que ponen a prueba su fortaleza física y emocional. Sin embargo, la narrativa evita caer en un tono excesivamente oscuro. A pesar de las dificultades, siempre existe una sensación de optimismo que impulsa a los personajes a seguir adelante. Esa combinación de realismo y esperanza hace que la experiencia resulte conmovedora sin convertirse en una sucesión constante de tragedias. Uno de los aspectos más destacados es la construcción de los personajes principales. Carlitos es un protagonista con el que resulta muy fácil empatizar. Aunque es un niño, demuestra una madurez sorprendente sin perder la inocencia propia de su edad.
Sus decisiones nacen del amor hacia su madre y del deseo de volver a verla, no de un espíritu aventurero. Esto hace que cada obstáculo tenga un peso emocional importante, ya que el espectador comprende que está enfrentando situaciones extremadamente complejas para alguien tan joven. Rosario también está escrita con sensibilidad. No es presentada como una heroína perfecta, sino como una madre que tomó una decisión difícil creyendo que era la mejor opción para su hijo. La película muestra tanto su fortaleza como sus momentos de vulnerabilidad. Su sentimiento de culpa, la incertidumbre constante y el esfuerzo diario por sobrevivir convierten al personaje en una figura creíble y cercana. La historia permite comprender las razones detrás de sus decisiones sin simplificar el conflicto moral que enfrenta. Otro personaje que aporta mucho a la película es Enrique. Su evolución representa uno de los cambios más interesantes dentro de la historia. Al comienzo parece ser una persona preocupada únicamente por sus propios problemas. Sin embargo, la convivencia con Carlitos transforma gradualmente su manera de ver el mundo. Este desarrollo ocurre de forma natural, sin cambios bruscos o poco creíbles. La relación que construyen ambos personajes aporta momentos de humor, ternura y aprendizaje que enriquecen considerablemente la narración. La dirección de Patricia Regan destaca por mantener un tono íntimo durante toda la película. En lugar de recurrir a grandes escenas espectaculares, la directora prefiere enfocarse en pequeños detalles cotidianos que reflejan las emociones de los personajes. Muchas de las escenas más memorables se construyen mediante miradas, silencios y gestos sencillos. Esta elección permite que el espectador se concentre en las relaciones humanas más que en el espectáculo visual. El ritmo narrativo es relativamente pausado, pero rara vez resulta aburrido. La película dedica tiempo suficiente para desarrollar a sus personajes antes de introducir nuevos conflictos. Algunas personas acostumbradas a historias con acción constante podrían considerar que ciertos momentos avanzan lentamente. Sin embargo, ese ritmo favorece la conexión emocional con los protagonistas y permite apreciar mejor la evolución de sus relaciones. La fotografía cumple un papel importante en la construcción del ambiente. Los paisajes de México transmiten una sensación de cercanía y calidez, mientras que muchas escenas en Estados Unidos reflejan la rutina de los trabajadores inmigrantes. Los espacios urbanos, las carreteras y los lugares de trabajo ayudan a mostrar el contraste entre el sueño de una vida mejor y la realidad cotidiana que enfrentan muchos personajes. La cámara evita exagerar la pobreza o el sufrimiento y prefiere mostrar los escenarios con naturalidad. La música acompaña la historia de manera efectiva. En lugar de dominar las escenas, funciona como un complemento emocional que refuerza los momentos más importantes. Las canciones y la banda sonora ayudan a transmitir nostalgia, esperanza y afecto sin sentirse invasivas. Gracias a esta moderación, las emociones surgen principalmente de las actuaciones y de la propia historia. Uno de los mayores aciertos de la película es la manera en que aborda la inmigración. En lugar de convertir el tema en un debate político, presenta las consecuencias humanas que puede tener la separación familiar. La historia no pretende ofrecer soluciones sencillas ni responder a todas las preguntas relacionadas con este fenómeno. Su objetivo principal es mostrar cómo las decisiones tomadas por necesidad afectan profundamente la vida de quienes las experimentan. Este enfoque hace que la película resulte más cercana y menos ideológica. También es importante destacar que la película evita presentar personajes completamente buenos o completamente malos. A lo largo del viaje aparecen personas dispuestas a ayudar y otras que intentan aprovecharse de la vulnerabilidad de los protagonistas. Esta diversidad refleja que las acciones individuales son más complejas que los estereotipos y contribuye a que el mundo de la historia se sienta auténtico. Las actuaciones constituyen otro de los pilares fundamentales del éxito de la película. El joven actor que interpreta a Carlitos consigue transmitir emociones genuinas y mantener la atención del público durante todo el recorrido. Su naturalidad hace que el personaje resulte creíble en cada escena. Kate del Castillo ofrece una interpretación sólida como Rosario, expresando tanto la fortaleza como el dolor de una madre separada de su hijo.
Eugenio Derbez sorprende con un papel dramático que demuestra una faceta diferente de su talento interpretativo. La química entre los actores fortalece la historia y permite que las relaciones entre los personajes parezcan auténticas. Desde un punto de vista emocional, Under the Same Moon es una película que puede conmover profundamente. Muchas escenas despiertan empatía porque muestran situaciones que podrían ocurrir en la vida real. Sin embargo, el filme evita manipular al espectador mediante recursos excesivamente sentimentales. Aunque existen momentos muy emotivos, generalmente están respaldados por un desarrollo narrativo que justifica las emociones que generan. Otro aspecto positivo es que la película puede ser disfrutada por públicos muy diversos. Quienes buscan un drama familiar encontrarán una historia conmovedora. Quienes se interesan por temas sociales apreciarán la representación de las dificultades que enfrentan los inmigrantes. Incluso quienes simplemente desean ver una película con personajes bien desarrollados pueden encontrar una experiencia satisfactoria. No obstante, la película también presenta algunos aspectos que pueden no convencer a todos los espectadores. Algunas coincidencias narrativas pueden parecer poco realistas o demasiado convenientes para el desarrollo de la historia. En ciertos momentos, el recorrido de los protagonistas depende de encuentros fortuitos que facilitan el avance de la trama. Aunque estas situaciones ayudan a mantener el ritmo, algunos espectadores podrían preferir un enfoque más realista. Asimismo, quienes esperen un análisis profundo de las políticas migratorias probablemente encontrarán que la película se centra más en las emociones personales que en los aspectos legales o políticos del tema. Esto no representa necesariamente un defecto, pero sí define claramente el tipo de historia que pretende contar. Su prioridad es la experiencia humana antes que el análisis social detallado. El mensaje principal gira en torno al amor familiar y al sacrificio. La película muestra que muchas personas toman decisiones extremadamente difíciles con la intención de ofrecer un mejor futuro a quienes aman. También destaca la importancia de la esperanza y de la solidaridad entre desconocidos. A lo largo de la historia aparecen personajes que ayudan a los protagonistas sin esperar nada a cambio, recordando que incluso en circunstancias difíciles pueden existir actos de generosidad. La película también invita a reflexionar sobre el concepto de hogar. Para algunos personajes, el hogar no está definido por un lugar específico, sino por las personas con quienes desean compartir su vida. Esta idea aparece de manera constante y aporta una dimensión emocional adicional al relato. En términos técnicos, la producción mantiene un buen nivel general. La edición permite seguir fácilmente los acontecimientos que ocurren de forma paralela entre México y Estados Unidos. El diseño de producción recrea escenarios cotidianos con realismo, evitando exageraciones innecesarias. El vestuario y los elementos visuales contribuyen a que los personajes resulten creíbles dentro de su entorno. A pesar de tratar temas complejos, la película conserva un tono esperanzador. No ignora el sufrimiento ni las dificultades, pero tampoco transmite una visión completamente pesimista del mundo. Este equilibrio permite que la historia deje una sensación de optimismo sin restar importancia a los problemas que aborda. Entonces, ¿vale la pena ver Under the Same Moon? En la mayoría de los casos, la respuesta es sí. Es una película recomendable para quienes disfrutan de los dramas familiares con un fuerte componente emocional y personajes bien desarrollados. También resulta una buena opción para quienes buscan historias inspiradoras centradas en la resiliencia, el amor y la esperanza. Su combinación de actuaciones sólidas, una dirección sensible y un mensaje universal hace que continúe siendo una obra apreciada por muchos espectadores. Por otro lado, si alguien prefiere películas de ritmo muy rápido, con abundante acción o giros constantes, es posible que esta propuesta le parezca demasiado tranquila. Tampoco es la mejor elección para quienes esperan un análisis político o documental sobre la inmigración, ya que el enfoque se mantiene en las vivencias personales de los personajes. En conclusión, Under the Same Moon es un drama humano cálido, emotivo y accesible que utiliza una historia íntima para explorar temas universales como la familia, el sacrificio, la esperanza y la perseverancia.
Su mayor fortaleza radica en la capacidad de hacer que el espectador se preocupe genuinamente por sus personajes y acompañe su viaje con interés hasta el final. Under the Same Moon, La misma luna, no es una película que dependa de los efectos visuales generados por computadora, CGI, o de espectaculares secuencias de acción. A diferencia de las grandes producciones de ciencia ficción, superhéroes o fantasía, esta obra se apoya principalmente en la narración, las actuaciones y el realismo de sus escenarios. La intención de la directora fue contar una historia íntima y humana sobre la migración y la separación familiar, por lo que los recursos visuales se utilizan con moderación y siempre al servicio de la historia. Desde el comienzo de la película queda claro que el objetivo visual consiste en hacer que el espectador sienta que está observando acontecimientos reales. Los escenarios, la iluminación y la composición de las imágenes buscan transmitir autenticidad antes que espectacularidad. Esta decisión influye directamente en la cantidad y el tipo de efectos visuales utilizados. En lugar de crear mundos imaginarios o escenas imposibles, la producción apuesta por mostrar lugares cotidianos con una apariencia natural. En este contexto, el CGI desempeña un papel muy discreto. Si se emplea en determinados momentos, su función principal es apoyar la producción de manera casi invisible. En muchas películas dramáticas es habitual utilizar efectos digitales para eliminar elementos modernos del fondo, corregir errores de rodaje, extender escenarios o mejorar pequeños detalles visuales sin que el público lo perciba. Este tipo de efectos suele denominarse efectos invisibles, porque el objetivo es que nadie note su presencia. Una de las características más importantes del trabajo visual de la película es el uso predominante de locaciones reales. Gran parte de la historia transcurre en calles, viviendas, carreteras, restaurantes y barrios que transmiten una sensación auténtica. Rodar en lugares reales permite que las actuaciones se integren mejor con el entorno y reduce la necesidad de construir escenarios digitales complejos. Esto también favorece la inmersión del espectador, ya que los espacios parecen habitados y naturales. Las escenas ambientadas en México presentan una fotografía cálida y cercana. Los colores reflejan la vida cotidiana de los personajes sin exageraciones. La iluminación natural tiene un papel importante para reforzar la sensación de realidad. Este enfoque hace que los paisajes y las comunidades donde vive Carlitos parezcan familiares y acogedores. La imagen transmite tranquilidad durante los primeros momentos de la historia, creando un contraste emocional con los desafíos que aparecerán más adelante. Cuando la historia se traslada a Estados Unidos, la apariencia visual cambia de forma sutil. Los espacios urbanos muestran un ritmo distinto y una mayor sensación de movimiento. Sin recurrir a efectos llamativos, la fotografía ayuda a diferenciar ambos entornos. La cámara utiliza calles, edificios, automóviles y lugares de trabajo reales para construir una atmósfera creíble que refleja la experiencia cotidiana de muchos inmigrantes. Uno de los aspectos más interesantes es que la película evita abusar de la postproducción digital. En muchas producciones modernas se modifican ampliamente los colores, los cielos, la iluminación e incluso los fondos mediante programas informáticos. En Under the Same Moon, el tratamiento de la imagen es mucho más contenido. La corrección de color existe para mantener una estética uniforme, pero no transforma radicalmente la apariencia de las escenas. La cámara desempeña un papel mucho más importante que los efectos digitales. Los movimientos suelen ser suaves y discretos, permitiendo que el espectador observe las emociones de los personajes sin distracciones. En numerosos momentos, los primeros planos sustituyen cualquier necesidad de utilizar recursos visuales complejos. La expresión de los actores comunica mucho más que cualquier efecto especial podría lograr en este tipo de historia. Las escenas del viaje de Carlitos requieren cierto nivel de planificación visual, pero nuevamente la producción recurre principalmente a soluciones tradicionales. Las carreteras, estaciones, autobuses y espacios abiertos se presentan mediante fotografía convencional y una cuidadosa selección de locaciones. El resultado transmite la sensación de un recorrido largo y complicado sin necesidad de crear ambientes digitales elaborados. Cuando aparecen escenas con mayor cantidad de personas,
como estaciones de transporte, calles concurridas o lugares públicos. Es posible que algunos retoques digitales hayan servido para mejorar la continuidad visual o eliminar elementos no deseados. Sin embargo, estos efectos permanecen completamente integrados en la imagen y nunca llaman la atención sobre sí mismos. El diseño de producción también contribuye al realismo general. La decoración de las viviendas, los restaurantes y los lugares de trabajo refleja condiciones económicas modestas sin caer en estereotipos exagerados. Este trabajo reduce la necesidad de añadir elementos digitales durante la postproducción, ya que gran parte del ambiente se construyó directamente durante el rodaje. Otro aspecto relevante es la iluminación. Muchas escenas parecen aprovechar la luz natural o una iluminación cuidadosamente diseñada para parecer completamente real. Esta elección reduce la dependencia del CGI, ya que las sombras, reflejos y colores se registran directamente durante la filmación. Cuando una película utiliza excesivos fondos digitales, suele ser más difícil integrar correctamente la iluminación sobre los actores. En este caso, la utilización de escenarios reales facilita una apariencia mucho más convincente. La edición también influye en la percepción visual. Los cambios entre México y Estados Unidos están organizados de manera clara y fluida. El montaje mantiene el equilibrio entre ambas historias paralelas sin necesidad de recurrir a efectos de transición llamativos. La sencillez de la edición ayuda a que el espectador permanezca concentrado en la evolución emocional de los personajes. El vestuario constituye otro elemento importante del lenguaje visual. La ropa refleja la situación económica, la personalidad y el entorno social de cada personaje. Rosario utiliza prendas sencillas propias de una trabajadora inmigrante. Carlitos viste como cualquier niño de su comunidad. Enrique también presenta una apariencia coherente con su estilo de vida. Gracias a estas decisiones, los personajes se integran naturalmente en los escenarios reales sin depender de modificaciones digitales. La película demuestra que unos efectos visuales discretos pueden ser tan importantes como los espectaculares. Cuando el público no percibe la presencia del CGI, significa que los efectos cumplen correctamente su función de apoyar la historia sin distraer la atención. En este tipo de cine, el éxito del trabajo visual consiste precisamente en pasar desapercibido. Comparada con producciones de gran presupuesto, Under the Same Moon representa una filosofía diferente respecto al uso de la tecnología. Mientras muchas películas actuales utilizan el CGI para crear mundos enteros, criaturas digitales o secuencias de acción imposibles, aquí la prioridad consiste en preservar la autenticidad. El espectador debe sentir que acompaña a personas reales en lugares reales. El ritmo visual también refleja esta intención. La película evita movimientos de cámara excesivamente rápidos, grandes explosiones o secuencias diseñadas para impresionar técnicamente. En cambio, dedica más tiempo a observar las reacciones de los personajes y los detalles de los espacios donde viven. Esta elección fortalece la conexión emocional con la historia. Otro aspecto interesante es la utilización del paisaje como recurso narrativo. Las carreteras, los desiertos, las ciudades y los barrios no funcionan simplemente como fondos decorativos. Cada escenario ayuda a transmitir el estado emocional de los personajes. Los espacios abiertos pueden representar incertidumbre o esperanza, mientras que los lugares cerrados reflejan la sensación de aislamiento o seguridad. Todo ello se logra principalmente mediante fotografía y dirección artística más que mediante efectos digitales. La composición de los planos también merece atención. En numerosas escenas, los personajes aparecen rodeados por amplios espacios que enfatizan la distancia física y emocional que los separa de sus seres queridos. En otras ocasiones, los primeros planos acercan al espectador a sus sentimientos. Estas decisiones visuales tienen un impacto mucho mayor que cualquier efecto generado por computadora. La película mantiene una paleta cromática relativamente natural. No existen colores extremadamente saturados ni filtros exagerados. Esta moderación favorece el realismo y permite que el público se concentre en las emociones de los personajes.
La corrección de color probablemente se utilizó para mantener consistencia entre distintas locaciones y condiciones de iluminación, pero sin alterar significativamente la apariencia del mundo representado. También es importante mencionar que el sonido complementa el trabajo visual. Aunque no forma parte del CGI, el diseño sonoro ayuda a dar credibilidad a los escenarios. Los ruidos del tráfico, las conversaciones de fondo, los ambientes urbanos y rurales y otros efectos de sonido hacen que las imágenes resulten más inmersivas. La combinación entre imagen realista y sonido cuidadosamente diseñado fortalece la sensación de autenticidad. Desde el punto de vista técnico, la película demuestra que una producción no necesita depender de efectos visuales complejos para ofrecer una experiencia cinematográfica de calidad. La verdadera fuerza de la obra reside en la integración armoniosa entre fotografía, actuaciones, dirección artística, edición y música. Los posibles efectos digitales permanecen completamente subordinados a estos elementos. En comparación con dramas contemporáneos de características similares, Under the Same Moon sigue una línea visual clásica. Prioriza el trabajo en locaciones reales, las interpretaciones naturales y una puesta en escena sencilla antes que la innovación tecnológica. Este enfoque ha permitido que la película conserve una apariencia atemporal, ya que no depende de efectos digitales que puedan envejecer con rapidez. Para quienes disfrutan analizando el apartado técnico del cine, la película ofrece un buen ejemplo de cómo los efectos visuales no siempre deben ser evidentes para ser efectivos. En muchas ocasiones, el mejor VFX es aquel que el espectador nunca identifica porque se encuentra perfectamente integrado dentro de la imagen. En conclusión, Under the Same Moon no destaca por un uso intensivo de CGI ni por secuencias de efectos visuales espectaculares. Su propuesta visual se basa principalmente en escenarios reales, fotografía naturalista, dirección artística sobria y una edición enfocada en la narración. Si hubo intervenciones digitales, su propósito fue apoyar discretamente la producción mediante correcciones, limpieza de elementos, continuidad visual o pequeños retoques que no alteran la apariencia realista de la historia. Esta filosofía encaja perfectamente con el tono íntimo del filme. La atención permanece siempre en los personajes, sus emociones y su viaje, demostrando que el impacto de una película puede depender mucho más de una narrativa sólida y de interpretaciones convincentes que de la cantidad de efectos digitales utilizados. Under the Same Moon, La misma luna, es uno de los ejemplos más destacados de cómo una película de presupuesto modesto puede convertirse en un éxito comercial gracias al boca a boca, las críticas favorables y una historia capaz de conectar con un público muy amplio. Aunque no contaba con el respaldo financiero de una gran superproducción de Hollywood ni con una campaña publicitaria masiva, logró sobresalir en la taquilla internacional y consolidarse como una de las películas latinoamericanas más exitosas de su época. Su recorrido comercial demuestra que el impacto emocional de una historia bien contada puede competir con producciones de mucho mayor presupuesto. La película tuvo sus primeras exhibiciones en festivales de cine durante 2007, donde comenzó a llamar la atención por su enfoque humano sobre la inmigración y las relaciones familiares. Las presentaciones en festivales permitieron que distribuidores, críticos y espectadores conocieran la obra antes de su estreno comercial, generando un interés que posteriormente favoreció su lanzamiento en salas de cine. Tras su paso por festivales, el estreno comercial se organizó cuidadosamente en distintos mercados. En Estados Unidos llegó a los cines en marzo de 2008 mediante una estrategia de lanzamiento limitado antes de ampliar progresivamente el número de salas. Esta táctica suele utilizarse con películas independientes o dramas dirigidos a un público específico, ya que permite medir la respuesta de la audiencia y aumentar la distribución si la demanda resulta positiva. Desde sus primeros días en cartelera, la película mostró un rendimiento superior al esperado. En lugar de depender exclusivamente de una intensa campaña publicitaria, gran parte de su crecimiento se produjo gracias a las recomendaciones del público. Muchas personas que asistían a verla compartían opiniones favorables con familiares y amigos, lo que generó un efecto de promoción natural que impulsó la venta de entradas durante varias semanas.
Uno de los aspectos más llamativos de su desempeño comercial fue la fortaleza de su estreno en el mercado estadounidense para una producción hablada principalmente en español. Tradicionalmente, este tipo de películas tenía un alcance más reducido dentro del circuito comercial norteamericano. Sin embargo, Under the Same Moon consiguió atraer tanto al público hispano como a espectadores interesados en historias dramáticas de carácter universal. En Norteamérica, la película obtuvo aproximadamente $12,6 millones, una cifra muy destacada considerando el tipo de producción y el número inicial de salas en las que fue estrenada. Además, durante su primer fin de semana recaudó alrededor de $2,77 millones, demostrando que existía una importante demanda desde el comienzo de su exhibición comercial. La estrategia de expansión gradual funcionó especialmente bien. Después de comenzar en un número relativamente reducido de cines, la película fue incorporándose a más complejos cinematográficos conforme aumentaba el interés del público. Este crecimiento permitió mantener ingresos estables durante varias semanas en lugar de concentrar toda la recaudación en los primeros días. México también representó un mercado fundamental para el éxito de la película. El tema de la migración y la separación familiar conectó profundamente con el público mexicano, donde estas experiencias forman parte de la realidad de numerosas familias. La respuesta fue muy positiva y convirtió a la producción en uno de los dramas nacionales con mejor desempeño comercial de ese periodo. En la taquilla mexicana, la película obtuvo aproximadamente $9,6 millones, consolidándose como uno de los principales mercados para la producción. El excelente rendimiento confirmó que existía un fuerte interés por historias que abordaran temas sociales desde una perspectiva humana y emocional. El éxito no se limitó únicamente a México y Estados Unidos. También fue distribuida en diversos países de América Latina, Europa y Asia. Aunque las cifras individuales de muchos territorios fueron menores, la suma de todos esos mercados contribuyó significativamente al resultado financiero global de la película. En total, la recaudación mundial alcanzó aproximadamente $23,3 millones. Para una producción con un presupuesto cercano a $1,7 millones, este resultado representó un extraordinario rendimiento comercial y multiplicó ampliamente la inversión inicial. Desde el punto de vista financiero, este desempeño convirtió a Under the Same Moon en un caso muy exitoso. Las películas independientes suelen enfrentarse a importantes dificultades para recuperar su inversión debido a la competencia con grandes estrenos comerciales. En este caso ocurrió lo contrario. El excelente rendimiento en taquilla permitió recuperar rápidamente los costos de producción y generar beneficios para productores y distribuidores. Una de las razones del éxito fue la diversidad del público. La película atrajo a familias, adultos interesados en dramas sociales, espectadores hispanohablantes y personas que simplemente buscaban una historia emotiva. Este alcance relativamente amplio permitió que permaneciera en cartelera durante un periodo considerable. Otro factor importante fue el momento histórico de su estreno. Durante esos años existía un creciente interés por historias relacionadas con la inmigración y las experiencias de las comunidades latinas en Estados Unidos. La película aprovechó ese contexto ofreciendo una perspectiva centrada en las emociones humanas más que en el debate político. Las críticas generalmente favorables también contribuyeron al rendimiento económico. Cuando una producción independiente recibe buenas opiniones, resulta más fácil mantener el interés del público durante varias semanas. En lugar de depender únicamente del impacto del estreno, la película fue construyendo una reputación positiva que fortaleció sus ingresos con el paso del tiempo. Otro elemento relevante fue la presencia de actores conocidos dentro del público hispano, como Kate del Castillo, Eugenio Derbez y Carmen Salinas. Sus trayectorias ayudaron a atraer espectadores que ya seguían sus trabajos anteriores, ampliando así la audiencia potencial. La duración de la exhibición comercial también demuestra la estabilidad de su desempeño. Muchas películas experimentan fuertes caídas en taquilla después del primer fin de semana. Under the Same Moon mostró una evolución más sostenida gracias al constante interés del público y al crecimiento progresivo del boca a boca.
El éxito financiero también favoreció la proyección internacional de la directora Patricia Riggen. Después del reconocimiento obtenido con esta producción, pudo acceder a nuevos proyectos cinematográficos de mayor escala dentro de la industria estadounidense. En ese sentido, el rendimiento comercial tuvo consecuencias positivas tanto para la película como para las carreras de varios de sus participantes. Lanzamiento en formato doméstico. Después de completar su recorrido por las salas de cine, la película inició su distribución en el mercado doméstico, una etapa muy importante para cualquier producción cinematográfica. Durante la década de 2000, el formato DVD seguía siendo el principal medio mediante el cual los espectadores podían disfrutar nuevamente de una película en sus hogares. El lanzamiento en DVD en Estados Unidos se produjo en junio de 2008, apenas unos meses después del estreno en cines. Esta rápida llegada al mercado doméstico permitió aprovechar el interés generado durante su exhibición comercial y ampliar considerablemente su audiencia. La edición doméstica permitió que muchas personas que no habían podido verla en el cine descubrieran la película posteriormente. También facilitó que quienes ya la conocían pudieran volver a verla junto con familiares y amigos, aumentando así su difusión. El DVD tuvo especial importancia para las comunidades hispanas residentes en Estados Unidos. Muchas familias adquirieron la película debido a que abordaba experiencias cercanas a su propia realidad. Esto convirtió al formato doméstico en una herramienta adicional para ampliar el impacto cultural de la obra. Como era habitual en esa época, las ediciones domésticas incluían mejoras técnicas respecto a las emisiones televisivas. La imagen presentaba una calidad superior a la de los sistemas analógicos tradicionales, mientras que el sonido ofrecía una experiencia más cercana a la exhibición cinematográfica. Dependiendo del país y del distribuidor, algunas versiones incorporaban contenido adicional, como avances cinematográficos, menús interactivos y material promocional. Aunque estas características podían variar entre regiones, contribuían a hacer más atractiva la edición física para coleccionistas y aficionados al cine. Con el crecimiento del mercado internacional, la película también fue editada en distintos países mediante distribuidores locales. Esto permitió que espectadores de América Latina, Europa y otras regiones accedieran legalmente a la obra sin depender únicamente de las proyecciones cinematográficas. Posteriormente, con la expansión de las plataformas digitales y los servicios de video bajo demanda, Under the Same Moon comenzó a incorporarse gradualmente a distintos catálogos de distribución digital según los acuerdos de licencia disponibles en cada territorio. Este proceso permitió que nuevas generaciones descubrieran la película muchos años después de su estreno original. La transición desde el DVD hacia el consumo digital refleja la evolución general de la industria cinematográfica. Mientras que durante los primeros años posteriores al estreno el formato físico representaba la principal fuente de ingresos adicionales, con el paso del tiempo el acceso mediante plataformas digitales amplió considerablemente la disponibilidad de la película. El lanzamiento doméstico también tuvo un importante papel educativo. Diversas escuelas, universidades, bibliotecas y organizaciones comunitarias utilizaron la película como recurso para debatir temas relacionados con la migración, la identidad cultural y la reunificación familiar. Gracias a la facilidad de acceso proporcionada por el DVD, la obra alcanzó espacios donde quizá nunca habría llegado únicamente mediante la exhibición comercial. La permanencia de la película en el mercado doméstico demuestra que su valor fue más allá del éxito inicial en taquilla. Muchas producciones desaparecen rápidamente después de abandonar las salas de cine. En cambio, Under the Same Moon continuó siendo vista y recomendada durante años gracias a su disponibilidad en formatos físicos y posteriormente digitales. Desde una perspectiva comercial, la combinación entre una excelente recaudación cinematográfica y una sólida presencia en el mercado doméstico permitió que la película mantuviera relevancia mucho tiempo después de finalizar su recorrido por los cines. Su historia siguió encontrando nuevos espectadores mediante diferentes formas de distribución. En conjunto, el desempeño económico de Under the Same Moon puede considerarse un ejemplo sobresaliente de éxito para una producción independiente. Con una inversión relativamente pequeña,
logró recaudar alrededor de $23,3 millones en todo el mundo, obtener excelentes resultados tanto en Estados Unidos como en México y consolidar una prolongada vida comercial gracias a su lanzamiento en DVD y su posterior disponibilidad en plataformas digitales. Más allá de las cifras, su verdadero logro fue demostrar que una historia profundamente humana, apoyada por buenas actuaciones y un mensaje universal, podía competir exitosamente en el mercado internacional y mantener su relevancia durante muchos años después de su estreno. Under the Same Moon, La misma luna, es un drama que ha sido ampliamente reconocido por su capacidad para emocionar al público mediante una historia sencilla pero profundamente humana. La película aborda temas como la inmigración, la separación familiar, el sacrificio de los padres y la esperanza de un futuro mejor. Gracias a su enfoque emocional y a sus personajes cercanos, logró conectar con espectadores de diferentes países y culturas. Sin embargo, como ocurre con cualquier producción cinematográfica, también presenta algunas limitaciones que pueden influir en la experiencia del espectador. Analizar tanto sus fortalezas como sus debilidades permite comprender mejor por qué la película ha dejado una impresión tan duradera. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su historia central. El relato de una madre y un hijo separados por la inmigración resulta fácil de comprender y genera empatía desde los primeros minutos. Aunque el tema de la migración ha sido tratado en muchas ocasiones, la película decide enfocarse principalmente en las emociones humanas en lugar de los aspectos políticos. Esta decisión permite que personas de distintas edades y nacionalidades puedan identificarse con los personajes, ya que el deseo de mantener unida a la familia es un sentimiento universal. Otro aspecto muy destacado es el desarrollo emocional de los personajes principales. Carlitos no es presentado simplemente como un niño que vive una aventura, sino como alguien obligado a crecer rápidamente debido a circunstancias difíciles. A lo largo de la historia demuestra valentía, inteligencia y una enorme capacidad para mantener la esperanza. Su evolución resulta creíble porque cada decisión que toma nace del amor hacia su madre y del deseo de reunirse con ella. Esto hace que el público siga su recorrido con un fuerte interés emocional. Rosario también está construida con gran sensibilidad. La película evita convertirla en un personaje perfecto y muestra tanto sus fortalezas como sus dudas. Es una madre trabajadora que vive con la constante culpa de haber dejado a su hijo en México, pero también sabe que esa decisión fue tomada con la intención de ofrecerle un mejor futuro. Esta complejidad hace que el personaje resulte humano y cercano, permitiendo que el espectador comprenda el enorme sacrificio que representa vivir lejos de la familia. Uno de los mayores aciertos del filme es la relación entre Carlitos y Enrique. Al principio ambos parecen muy diferentes y tienen objetivos distintos, pero poco a poco desarrollan un vínculo basado en la confianza y el apoyo mutuo. Esta evolución se produce de manera natural, sin cambios repentinos o poco creíbles. Enrique pasa de ser un hombre preocupado únicamente por sus propios problemas a convertirse en una figura protectora para el niño. Su transformación aporta profundidad a la historia y demuestra cómo las experiencias compartidas pueden cambiar a las personas. Las actuaciones constituyen otra de las principales fortalezas de la película. El joven Adrián Alonso ofrece una interpretación sorprendentemente madura y natural. Su actuación transmite miedo, esperanza, tristeza y determinación sin caer en exageraciones. Kate del Castillo aporta gran intensidad emocional al personaje de Rosario, mientras que Eugenio Derbez demuestra una faceta dramática que sorprendió a muchos espectadores acostumbrados a verlo en papeles cómicos. La química entre los tres actores principales contribuye significativamente a la credibilidad de la historia. La dirección de Patricia Riggen también merece reconocimiento. La directora consigue mantener un equilibrio entre el drama y la esperanza sin recurrir constantemente a escenas excesivamente sentimentales. Muchas de las emociones se transmiten mediante pequeños gestos, silencios y miradas en lugar de largos discursos. Este enfoque aporta naturalidad y permite que los momentos emotivos tengan un mayor impacto cuando finalmente llegan. Otro aspecto positivo es la manera en que la película representa la inmigración. En lugar de convertir el tema en un debate político,
muestra las consecuencias humanas de la separación familiar. El público observa cómo la distancia afecta tanto a quienes emigran como a quienes permanecen en su país de origen. Esta perspectiva ayuda a comprender que detrás de cada historia migratoria existen personas con sueños, miedos y responsabilidades familiares. La fotografía también contribuye al éxito de la película. Los escenarios reales de México y Estados Unidos ayudan a construir un ambiente auténtico. La utilización de colores naturales y una iluminación sencilla favorecen la sensación de realismo. En ningún momento la imagen intenta distraer mediante efectos visuales llamativos. Por el contrario, toda la atención permanece centrada en los personajes y en sus emociones. La música acompaña eficazmente el desarrollo narrativo. La banda sonora aparece principalmente para reforzar momentos importantes sin imponerse sobre las actuaciones. Gracias a esta moderación, las emociones surgen de forma orgánica y no parecen forzadas por el acompañamiento musical. Sin embargo, la película también presenta algunos aspectos que pueden considerarse limitaciones. Uno de los comentarios más frecuentes es que ciertos acontecimientos dependen de coincidencias narrativas. En algunos momentos, los protagonistas encuentran ayuda o información en situaciones que podrían parecer demasiado convenientes para el desarrollo de la historia. Aunque estos recursos mantienen el ritmo narrativo, algunos espectadores podrían considerar que reducen la sensación de realismo. Otro posible punto negativo es que la historia simplifica algunos aspectos relacionados con la inmigración. El recorrido de los personajes se centra principalmente en las emociones personales y dedica menos tiempo a explicar la complejidad legal, económica y social del fenómeno migratorio. Quienes esperen un análisis profundo sobre las políticas de inmigración probablemente encontrarán que la película prioriza el drama humano sobre la discusión política. El ritmo también puede dividir opiniones. La película avanza de forma pausada y dedica bastante tiempo al desarrollo de las relaciones entre los personajes. Para muchos espectadores esto representa una virtud, ya que fortalece el impacto emocional. Sin embargo, quienes prefieren historias con mayor cantidad de acción o giros constantes podrían sentir que algunas escenas avanzan lentamente. Otro aspecto discutible es que algunos personajes secundarios reciben poco desarrollo. Aunque cumplen correctamente su función dentro de la historia, ciertas relaciones podrían haberse explorado con mayor profundidad para enriquecer aún más el relato. Algunos personajes aparecen brevemente y desaparecen sin que el espectador conozca demasiado sobre sus motivaciones o su futuro. También puede señalarse que la película apuesta claramente por una narrativa emotiva. En determinados momentos, algunas escenas buscan conmover de forma muy directa. Aunque para muchos espectadores esto constituye precisamente uno de sus mayores atractivos, otros podrían considerar que ciertos momentos resultan demasiado sentimentales. Desde el punto de vista visual, la película no ofrece grandes innovaciones técnicas. Su fotografía es eficaz y realista, pero quienes busquen una propuesta visual espectacular probablemente no encontrarán elementos especialmente llamativos. La producción prefiere mantener un estilo sencillo que apoye la historia antes que destacar mediante recursos cinematográficos complejos. El desenlace también puede generar opiniones distintas. Algunas personas consideran que ofrece una conclusión emocionalmente satisfactoria, mientras que otras pueden pensar que ciertos conflictos se resuelven con relativa rapidez. Esta diferencia de percepción depende en gran medida de las expectativas de cada espectador respecto al tipo de historia que desea encontrar. A pesar de estas limitaciones, la mayoría de los aspectos positivos superan claramente a los negativos. La película consigue emocionar gracias a personajes bien construidos, actuaciones convincentes y un mensaje profundamente humano. Su capacidad para generar empatía constituye probablemente su mayor fortaleza. El espectador no solo observa el viaje de los protagonistas, sino que termina preocupándose sinceramente por su destino. Otro elemento destacable es que la película mantiene su vigencia con el paso del tiempo. Los temas que aborda continúan siendo relevantes en muchas partes del mundo, lo que permite que nuevas generaciones sigan conectando con la historia. El amor familiar,
el sacrificio y la esperanza son valores universales que no dependen de una época concreta. En conjunto, Under the Same Moon destaca por su sensibilidad, su honestidad narrativa y la calidad de sus interpretaciones. Aunque presenta algunas coincidencias argumentales, un ritmo pausado y un enfoque menos profundo sobre los aspectos políticos de la inmigración, estas características no disminuyen significativamente su impacto emocional. Sus principales virtudes, una historia conmovedora, personajes creíbles, actuaciones sólidas, dirección equilibrada y un poderoso mensaje sobre la importancia de la familia, hacen que siga siendo una de las películas dramáticas más recordadas sobre la experiencia de la migración y la reunificación familiar. Para quienes disfrutan de relatos humanos que priorizan las emociones sobre el espectáculo, sus fortalezas compensan ampliamente sus pequeñas debilidades y convierten la película en una experiencia cinematográfica muy recomendable. Uno de los elementos que explica el éxito de Under the Same Moon, La misma luna, es el trabajo realizado por su directora y por el equipo de guionistas. La película no destaca por grandes efectos especiales ni por escenas de acción espectaculares, sino por la manera en que cuenta una historia profundamente humana. Tanto la dirección como el guión se centran en construir personajes creíbles, relaciones emocionales convincentes y una narrativa accesible para espectadores de diferentes culturas. La combinación entre una dirección sensible y un libreto bien estructurado permitió que la película alcanzara reconocimiento internacional y conectara con un público muy amplio. La directora de la película es Patricia Regan, cineasta mexicana que ha desarrollado gran parte de su carrera entre México y Estados Unidos. Antes de dirigir Under the Same Moon, Ritgen trabajó en diversos proyectos relacionados con la producción y la realización cinematográfica, desarrollando un estilo narrativo caracterizado por el interés en las historias humanas y los personajes que enfrentan desafíos personales importantes. Su formación le permitió combinar elementos del cine latinoamericano con técnicas narrativas utilizadas en la industria estadounidense, dando como resultado una película que resulta cercana para públicos de distintos países. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Patricia Ritgen es su capacidad para construir emociones sin depender de recursos excesivamente dramáticos. En Under the Same Moon evita convertir la historia en un melodrama exagerado. En lugar de ello, permite que los sentimientos surjan de manera natural a través de las acciones, los silencios y las relaciones entre los personajes. Esta decisión contribuye a que el espectador establezca una conexión emocional auténtica con la historia. La directora también demuestra un gran interés por el realismo. Gran parte de la película fue filmada en escenarios reales que ayudan a transmitir autenticidad. En lugar de recurrir a decorados muy elaborados, Ritgen utiliza calles, viviendas y lugares cotidianos que reflejan el entorno en el que viven los protagonistas. Esta elección fortalece la sensación de que el público está observando situaciones que podrían ocurrir en la vida real. Otro rasgo importante de su dirección es la atención que presta a los actores. Patricia Ritgen permite que las interpretaciones ocupen el centro de cada escena. La cámara rara vez distrae con movimientos llamativos o efectos visuales innecesarios. Su estilo favorece los primeros planos y los momentos de observación, permitiendo que las expresiones faciales transmitan gran parte de las emociones de los personajes. El trabajo realizado con el joven Adrián Alonso constituye uno de los mayores logros de la directora. Dirigir a un actor infantil representa un desafío considerable, ya que resulta necesario mantener la naturalidad sin perder intensidad dramática. Ritgen consigue que Carlitos parezca un niño auténtico, con reacciones propias de su edad, pero también con la madurez que exige la situación que enfrenta. El resultado es una interpretación que se convirtió en uno de los aspectos más elogiados de la película. La dirección de Kate del Castillo también refleja el enfoque de Ritgen hacia la construcción de personajes complejos. Rosario no aparece como una figura idealizada, sino como una madre que vive un conflicto permanente entre el amor por su hijo y la necesidad de trabajar lejos de él. La directora permite que la actriz exprese tanto fortaleza como vulnerabilidad, evitando convertir al personaje en un simple símbolo del sacrificio materno.
Otro ejemplo del trabajo de Patricia Regan puede observarse en el personaje de Enrique, interpretado por Eugenio Derbez. En aquella etapa de su carrera, Derbez era conocido principalmente por sus trabajos de comedia. Sin embargo, la directora confió en su capacidad para desarrollar un papel dramático. El resultado fue una interpretación que sorprendió a muchos espectadores y demostró una faceta distinta del actor. La evolución emocional de Enrique constituye uno de los elementos más sólidos de la película gracias a la combinación entre la dirección y la actuación. La estructura narrativa diseñada por Rickhen mantiene un equilibrio constante entre dos historias paralelas. Mientras Carlitos viaja hacia Estados Unidos, Rosario intenta sobrevivir trabajando y enfrenta la incertidumbre sobre el bienestar de su hijo. Alternar ambas líneas narrativas requiere un ritmo cuidadosamente planificado para mantener el interés sin romper la continuidad emocional. La directora consigue que ambas historias se complementen y avancen de forma armoniosa. Otro aspecto destacable es el tratamiento del tema de la inmigración. Patricia Rickhen decide abordar esta realidad desde una perspectiva profundamente humana. Aunque el contexto social está presente durante toda la película, la directora evita convertir la obra en un discurso político. Su atención permanece centrada en las personas y en las consecuencias emocionales que la separación familiar produce sobre ellas. El uso del silencio también forma parte de su estilo. Existen numerosas escenas en las que los personajes comunican sus sentimientos sin necesidad de largos diálogos. Miradas, pausas y pequeños gestos permiten que el espectador interprete las emociones de forma más natural. Esta economía narrativa demuestra confianza en las capacidades interpretativas del reparto. La fotografía y la puesta en escena también reflejan las prioridades de la directora. No existen movimientos de cámara excesivamente complejos ni una búsqueda constante del espectáculo visual. Cada decisión técnica parece orientada a apoyar el desarrollo de los personajes y facilitar la comprensión de la historia. En cuanto al guión, fue escrito por Ligia Villalobos junto con Patricia Regan. La colaboración entre ambas permitió desarrollar una historia que combina una estructura sencilla con una gran carga emocional. El libreto presenta un viaje físico y emocional que mantiene el interés del público mediante conflictos progresivos y personajes claramente definidos. Ligia Villalobos aportó una importante sensibilidad al tratamiento de la experiencia migratoria. Su escritura se caracteriza por dar prioridad a las relaciones familiares y a los conflictos humanos antes que a los acontecimientos externos. Gracias a esta perspectiva, la película evita convertirse únicamente en una historia sobre cruzar una frontera y se transforma en una reflexión sobre el amor, el sacrificio y la esperanza. Uno de los mayores aciertos del guión es la construcción de Carlitos. El personaje posee objetivos claros desde el inicio de la historia, lo que facilita que el espectador comprenda cada una de sus decisiones. Su deseo de reunirse con su madre constituye el motor que impulsa toda la narración. Esta claridad narrativa permite que incluso los espectadores más jóvenes puedan seguir fácilmente el desarrollo de la historia. El guión también construye con eficacia el personaje de Rosario. Sus escenas muestran el esfuerzo diario de una madre inmigrante que intenta mantener el contacto con su hijo mientras enfrenta dificultades económicas y personales. Los diálogos revelan sus sentimientos sin recurrir constantemente a explicaciones largas, permitiendo que muchas emociones se transmitan mediante acciones cotidianas. Otro aspecto sólido del libreto es la evolución de Enrique. En lugar de cambiar de personalidad de forma repentina, el personaje experimenta una transformación gradual influida por la convivencia con Carlitos. Cada experiencia compartida modifica lentamente su manera de entender la responsabilidad y el afecto. Este desarrollo resulta convincente porque está respaldado por situaciones coherentes a lo largo de toda la historia. La estructura del guión mantiene un equilibrio adecuado entre momentos de tensión y escenas de descanso emocional. Después de situaciones especialmente difíciles suelen aparecer instantes de humor o tranquilidad que permiten al público recuperar el equilibrio antes de enfrentar nuevos desafíos. Esta alternancia evita que el drama resulte excesivamente pesado. Los diálogos constituyen otra fortaleza del libreto.
En general son sencillos, naturales y coherentes con la personalidad de cada personaje. Los guionistas evitan discursos demasiado elaborados o frases artificiales. Esta naturalidad favorece la autenticidad de las interpretaciones y fortalece la credibilidad del relato. El guión también introduce personajes secundarios que enriquecen la historia sin desviar excesivamente la atención de la trama principal. Cada uno aporta una perspectiva distinta sobre la migración, la solidaridad o las dificultades cotidianas. Aunque algunos aparecen durante poco tiempo, ayudan a construir un universo narrativo más amplio. Otro aspecto destacable es la utilización del viaje como recurso narrativo. El desplazamiento físico de Carlitos sirve también para representar su crecimiento personal. Cada obstáculo le enseña algo nuevo y modifica su manera de relacionarse con quienes se encuentra en el camino. Esta doble dimensión convierte el recorrido en una experiencia tanto externa como interna. La colaboración entre directora y guionistas permitió mantener una notable coherencia entre lo escrito y lo mostrado en pantalla. Muchas veces una buena historia pierde fuerza debido a decisiones de dirección poco acertadas. En este caso ocurre lo contrario, ambas áreas trabajan de manera complementaria para reforzar el impacto emocional. El éxito internacional de Under the Same Moon también tuvo un efecto positivo sobre la carrera de Patricia Regan. Tras el reconocimiento obtenido por esta película, pudo dirigir producciones de mayor presupuesto dentro de Hollywood y continuar desarrollando historias dirigidas a un público internacional. Su trabajo demostró que era posible combinar sensibilidad dramática con una narrativa accesible para audiencias muy diversas. Ligia Villalobos también consolidó su prestigio como guionista gracias a la recepción favorable de la película. Su interés por los temas familiares y sociales quedó claramente reflejado en la construcción de personajes cercanos y emocionalmente complejos. En conjunto, la dirección de Patricia Riggen y el trabajo de guión realizado junto con Ligia Villalobos constituyen la base del éxito de Under the Same Moon. La directora aporta un estilo visual sobrio, realista y centrado en las emociones, mientras que el guión desarrolla personajes convincentes y una historia que combina esperanza, sacrificio y amor familiar. Gracias a esta colaboración, la película consigue transmitir un mensaje universal sin perder autenticidad ni caer en excesos melodramáticos. Su trabajo conjunto demuestra que una dirección sensible y un guión sólido pueden convertir una historia sencilla en una obra capaz de emocionar y permanecer en la memoria del público durante muchos años. La música de una película puede desempeñar un papel fundamental en la forma en que el público experimenta una historia. En el caso de Under the Same Moon, la misma luna, la banda sonora no busca convertirse en el elemento principal de la película, sino acompañar de manera sensible los momentos más importantes del relato. Al tratarse de un drama centrado en la familia, la migración, la distancia y la esperanza, la música funciona como un recurso emocional que ayuda a transmitir los sentimientos de los personajes y a reforzar la conexión del espectador con sus experiencias. La composición musical de Under the Same Moon estuvo a cargo de Carlo Silioto, un compositor italiano reconocido por su trabajo en películas dramáticas y proyectos internacionales. Su estilo se caracteriza por crear composiciones emotivas que combinan elementos orquestales con influencias culturales específicas de cada historia. Para esta película, Silioto desarrolló una música que acompaña el viaje emocional de los protagonistas sin dominar la narración visual. Uno de los mayores aciertos del trabajo musical de Carlo Silioto es su capacidad para reflejar el tema central de la película, la separación y el deseo de reunificación familiar. La historia gira alrededor de la relación entre Rosario y Carlitos, una madre y un hijo separados por miles de kilómetros. La música ayuda a expresar esa sensación de distancia, pero también transmite la esperanza constante de volver a encontrarse. La banda sonora utiliza principalmente melodías suaves y emotivas que reflejan la vulnerabilidad de los personajes. En lugar de emplear composiciones demasiado dramáticas, el compositor opta por una aproximación más íntima. Esto permite que las emociones surjan principalmente de las actuaciones y de la historia, mientras que la música funciona como un apoyo invisible que intensifica los momentos clave.
Una característica importante del trabajo de Silioto es el equilibrio entre la música orquestal y los sonidos inspirados en la cultura mexicana. La película trata sobre personajes mexicanos y sus experiencias relacionadas con la migración, por lo que la música debía reflejar ese contexto cultural sin convertirse en una simple decoración. El compositor incorpora elementos que evocan identidad, nostalgia y pertenencia, creando una conexión entre la música y las raíces de los protagonistas. La música también cumple una función narrativa durante el viaje de Carlitos. A medida que el niño avanza hacia Estados Unidos, la banda sonora acompaña sus emociones cambiantes. En algunos momentos transmite incertidumbre y peligro, en otros, esperanza y determinación. Esta evolución musical ayuda al público a sentir que el viaje no es únicamente físico, sino también una transformación personal para el personaje. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora es su capacidad para manejar los contrastes emocionales. La película combina momentos de tristeza con escenas llenas de esperanza y humanidad. La música sigue esa misma estructura, alternando composiciones melancólicas con melodías más cálidas y optimistas. Este equilibrio evita que la película se vuelva excesivamente oscura y permite que el mensaje general conserve una sensación de esperanza. El tema de la madre y el hijo recibe un tratamiento musical especialmente importante. La relación entre Rosario y Carlitos es el corazón emocional de la película, y la música ayuda a reforzar esa conexión incluso cuando ambos personajes aparecen separados en pantalla. Las melodías asociadas a su vínculo transmiten amor, nostalgia y el deseo de superar las dificultades que los mantienen alejados. El uso del silencio también es una parte importante del diseño musical. En muchas escenas, la ausencia de música permite que los diálogos, los sonidos ambientales y las expresiones de los actores tengan mayor impacto. Carlos Silioto comprende que una banda sonora efectiva no debe estar presente en cada momento. A veces, dejar espacio al silencio aumenta la intensidad emocional de una escena. La música ambiental de la película está diseñada para integrarse con los escenarios. Las escenas en México y Estados Unidos poseen diferentes atmósferas y la banda sonora ayuda a reforzar esas diferencias. Sin utilizar cambios demasiado evidentes, la música contribuye a que el espectador perciba las distintas realidades culturales y emocionales de los personajes. Otro elemento destacable es la manera en que la música acompaña las escenas de tensión. La película contiene momentos donde los protagonistas enfrentan incertidumbre y peligro. En esas situaciones, la banda sonora aumenta gradualmente la sensación de preocupación sin recurrir a sonidos exagerados. La tensión se construye mediante cambios sutiles en el ritmo, la intensidad y la instrumentación. La elección de instrumentos también tiene importancia dentro de la identidad musical de la película. Los arreglos combinan instrumentos tradicionales y elementos orquestales para crear una mezcla entre lo íntimo y lo cinematográfico. Esta combinación permite que la música sea emocionalmente accesible para un público internacional sin perder la esencia cultural de la historia. Carlos Silioto posee una trayectoria caracterizada por su habilidad para trabajar con historias humanas y personajes enfrentados a situaciones difíciles. Su experiencia en dramas internacionales se refleja en Under the Same Moon, donde la música no busca impresionar técnicamente, sino profundizar en las emociones del relato. Una de las razones por las que la banda sonora funciona correctamente es porque respeta la importancia de los actores. En algunas películas dramáticas, una música demasiado intensa puede hacer que las emociones parezcan forzadas. En esta obra ocurre lo contrario, la composición acompaña las interpretaciones y permite que los sentimientos parezcan naturales. La música también contribuye a crear una sensación de continuidad a lo largo de toda la película. Aunque la historia cambia de escenarios y presenta diferentes situaciones, la banda sonora mantiene una identidad sonora constante. Esto ayuda a unir los distintos momentos narrativos y refuerza la idea de que todos los acontecimientos forman parte de un mismo viaje emocional. Las escenas relacionadas con la memoria y la nostalgia reciben un tratamiento musical especial. Rosario recuerda constantemente a su hijo y Carlitos mantiene la esperanza de reencontrarse con su madre.
La música refleja esa conexión invisible entre ambos, mostrando que aunque estén separados físicamente, permanecen unidos emocionalmente. Otro aspecto positivo es que la banda sonora evita caer en estereotipos musicales. Al tratarse de una historia mexicana, existía el riesgo de utilizar sonidos tradicionales de manera superficial. Sin embargo, el trabajo de Silioto busca una integración más profunda, utilizando elementos culturales para enriquecer la historia en lugar de simplemente identificar un lugar geográfico. La música también tiene un papel importante en la construcción del tono general de la película. Desde el inicio establece una atmósfera de ternura y melancolía que permanece durante todo el desarrollo. Incluso en los momentos más difíciles, existe una sensación de esperanza que se mantiene gracias, en parte, al tratamiento musical. En términos técnicos, la composición presenta una producción equilibrada. Los arreglos están cuidadosamente realizados para adaptarse a las imágenes y los diálogos. La mezcla de sonido permite que la música acompañe sin competir con las voces de los actores ni con los sonidos ambientales. Este equilibrio es esencial en un drama donde la comunicación emocional depende mucho de las conversaciones y los pequeños detalles. Además del trabajo de Carlos Silioto, la película utiliza canciones y elementos musicales complementarios que ayudan a ampliar la experiencia cultural de la historia. Estas piezas contribuyen a reflejar los ambientes sociales donde viven los personajes y aportan variedad al paisaje sonoro. La música de Under the Same Moon demuestra que una banda sonora efectiva no necesariamente necesita grandes temas memorables o composiciones extremadamente complejas. Su valor se encuentra en la capacidad de apoyar la historia y aumentar el impacto emocional de cada escena. En este sentido, el trabajo de Carlos Silioto cumple perfectamente con las necesidades de la película. Comparada con grandes producciones comerciales, esta banda sonora es más discreta y menos espectacular. Sin embargo, esa sencillez corresponde al estilo general de la película. La historia depende de la cercanía emocional y del realismo, por lo que una música demasiado grandiosa habría reducido la autenticidad del relato. Uno de los mayores logros del compositor es conseguir que la música represente tanto el dolor como la esperanza. La separación familiar, la incertidumbre del viaje y las dificultades económicas son temas difíciles, pero la banda sonora nunca pierde completamente una sensación de optimismo. Esta combinación refleja exactamente el espíritu de la película. Desde una perspectiva emocional, la música funciona como un puente entre los personajes y el público. Ayuda a que el espectador comprenda sentimientos que a veces no son expresados mediante palabras. La nostalgia de Rosario, la valentía de Carlitos y la transformación de Enrique se fortalecen gracias al acompañamiento musical. En conclusión, la banda sonora de Under the Same Moon es un ejemplo de cómo la música cinematográfica puede enriquecer una historia sin dominarla. El trabajo de Carlos Silioto destaca por su sensibilidad, equilibrio y capacidad para reflejar los temas centrales de la película. A través de melodías emotivas, influencias culturales cuidadosamente integradas y una composición al servicio de los personajes, la música contribuye a convertir la película en una experiencia más profunda y conmovedora. Aunque no se trata de una banda sonora basada en grandes espectáculos musicales, su verdadero valor está en la forma en que acompaña las emociones humanas y ayuda a transmitir el mensaje principal de la película. El amor familiar puede mantenerse fuerte incluso cuando existen grandes distancias y obstáculos. Durante toda la película, la historia presenta la distancia entre una madre y su hijo como el principal conflicto emocional. Rosario vive en Estados Unidos intentando construir una vida mejor, mientras Carlitos permanece en México esperando el momento de volver a estar con ella. El final adquiere importancia porque representa la respuesta al deseo que ambos han mantenido durante años, superar la separación y recuperar la cercanía que perdieron debido a las dificultades económicas y migratorias. Uno de los elementos más importantes del desenlace es la idea de la reunión familiar. La película construye toda su narrativa alrededor de la promesa de que Rosario y Carlitos volverán a encontrarse. Por eso, el momento final no funciona solamente como una conclusión argumental, sino como la recompensa emocional después de todo el sufrimiento,
la incertidumbre y los sacrificios que los personajes han enfrentado. El reencuentro entre madre e hijo tiene un fuerte impacto porque la película ha mostrado constantemente la importancia de su relación. Desde el inicio, sus llamadas telefónicas representan el único vínculo estable que mantienen a pesar de la distancia. Esas conversaciones simbolizan la esperanza y la promesa de que algún día podrán estar juntos nuevamente. Por esta razón, el desenlace tiene un significado especial, transforma una esperanza mantenida durante mucho tiempo en una realidad. El final también destaca el crecimiento personal de Carlitos. Al principio de la historia es un niño que extraña profundamente a su madre y depende emocionalmente de ella. Sin embargo, las experiencias que vive durante su viaje lo obligan a desarrollar valentía, independencia y capacidad para enfrentar problemas difíciles. El desenlace muestra que, aunque sigue siendo un niño, las circunstancias lo han convertido en una persona más fuerte y madura. Por otro lado, Rosario también experimenta una transformación emocional. Durante gran parte de la película vive cargando culpa y preocupación por haber dejado a su hijo. Su decisión de trabajar lejos de México fue motivada por el deseo de darle mejores oportunidades, pero eso no elimina el dolor de la separación. El final representa para ella una liberación emocional, ya que finalmente puede recuperar aquello que más ha extrañado.